Bien, muy bien. Para no atrasarnos, yo diría comencemos. Quería darles la bienvenida. Por supuesto, esto hubiera sido muy interesante, que hubiera sido presencial, hubiera sido muy lindo, pero capaz que también hubiera sido más dificultoso para todos encontrarnos y viajar y estar juntos. Tal vez para esta comisión es ideal esta modalidad virtual de algún modo. ¿Cuál es la idea de nuestra comisión acá? Contar sobre lo que vamos, lo que estamos, lo que estuvimos entregando, escribiendo para la próxima publicación, ¿sí? La publicación que dimos en llamar Actores Inesperados, lo que atraviesa el campo de la imagen. Es un título que estuvimos viendo juntos con Camilo, y en realidad como la palabra final, esa cosa tan redondita del título, le salió a Camilo, quiero decir. Este, y porque fuimos ahí peloteando títulos, qué sé yo, y este fue como redondito, impecable. Bien, una alegría que todos estén acá, muy bienvenidos. Ahí los moderadores pusieron que esto, hola Katy, hola María, María Jimena, los moderadores pusieron de que este encuentro es grabado y que después lo pueden ir a buscar a un sitio que están indicando justamente en este momento. Bueno, les cuento un poquito cómo empezamos con esta idea de este cuaderno Camilo y yo. Camilo y yo hicimos en el año, que lo publicamos el año pasado, el cuaderno número 93. Piensen siempre que ustedes pueden encontrar todos los cuadernos que publica la Universidad de Palermo junto a otras universidades. En una página ustedes ponen cuadernos DC por diseño y comunicación, UP, y ahí lo encuentran rápidamente, ¿sí? Entonces publicamos el cuaderno número 93, lo presentamos el año pasado. Ese cuaderno se llamaba Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen. En principio este cuaderno hablaba justamente, como su subtítulo lo indica, sobre la imagen, porque tanto Camilo como yo pensamos que en la contemporaneidad la imagen tiene una pregnancia muy especial y que por eso hay que debatir, tratar de investigar, profundizar sobre todo lo que ocurre en el campo de la imagen. La idea de un cuaderno, además, siempre es algo agradable. El nombre cuaderno lleva implícito la idea de una acción conjunta, de una elaboración colectiva, inacabada incluso de algún modo. Nuestra idea siempre es que sea algo que convoque a seguir profundizando, a seguir escribiendo, a seguir indagando, a seguir pensando. Y por eso con Camilo se nos ocurrió hacer un segundo volumen, que es este sobre el cual estamos trabajando hoy. Este segundo volumen lo dividimos en 3 ejes y todos ustedes escriben, algunos en un eje, algunos en otro y algunos en varios al mismo tiempo. Un eje es la imagen como artefacto de la cultura visual, otro eje es procesos de aprendizaje en el campo de la imagen, alternativas y recursos, y el tercer eje son narraciones visuales, dinámicas, transversales, cositas que van atravesando por ahí el campo de la imagen. Contanos un poquito, Camilo, ¿qué te parece todo esto? Bueno, Alejandra, muchas gracias. Sí, como venías contando, este es nuestro segundo cuaderno en que estamos trabajando en conjunto, principalmente entre la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Universidad de Palermo, con tu coordinación y con tu siempre amabilísima invitación a participar en estas actividades editoriales. Nos fue muy bien con el primero y en este segundo pues decidimos irnos por esta línea que de pronto conceptualmente lo que trata
es de esto que surge en nuestro campo de investigación, que es la imagen. Normalmente en la imagen usualmente se tiene la idea que hay unas cuestiones predeterminadas y que, digamos, en la investigación de la imagen podemos decir que hay algo que es predecible, ¿no es cierto? Como hay una idea como muy generalizada alrededor de esto. Pero nosotros como investigadores, investigadoras de la imagen, nos hemos dado cuenta de esta variabilidad y que muchas veces ponemos hipótesis alrededor de nuestros temas, y creo que en la mayoría de los casos que tenemos en este cuaderno, nos hemos encontrado cosas que no nos esperábamos, con otros temas, con otras situaciones que nos han cambiado totalmente el giro de nuestras investigaciones en el campo visual, y un poco se trata de eso, que demos cuenta de esos descubrimientos particulares, que no es lo esperado dentro de lo visual, sino que nos encontramos con otras dinámicas en otros campos, y pues qué bueno, porque la gracia de esto es generar nuevos significados, generar nuevas estructuras, y poderlas hacer públicas y poder contar no lo que siempre contamos, usualmente como lo exitoso que puede llegar a ser un proyecto, también puede haber cabida para estas cosas que salieron particulares dentro del campo visual. Entonces, ahí fue donde surgió esta idea después de mucho hablarlo con Ale, y bueno, aquí estamos entonces reunidos, reunidas para poder contar un poco alrededor de lo que a cada uno nos ha pasado con estos procesos. Exacto. Quiero nombrar todos los que participan de este cuaderno y después hicimos con Camilo un pequeño ordenamiento para dinamizar un poco el encuentro, con la idea de que cada uno charle durante 4 minutos. Estoy generosa porque les dije 3 y se los estoy subiendo a 4. Cada uno charle 4 minutos sobre lo que va a escribir, para que después nos quede realmente un tiempo para ir charlando un poquito, indagando, preguntando entre nosotros. Bueno, en este cuaderno participan María Jimena Betancourt, Ángela Ruiz, Liliana Dotto Roballo, Pablo Andrés Gómez Granda, que es la segunda vez que participa, María Jimena Betancourt también es la segunda vez que participa, muy bien ahí, Carla Izaza, Laura Natalia Vega, Andrés Ricardo Novoa, Carlos Alberto Santa Cruz, Javier Enrique Pozo, Sara Cristina Dusdeves, Jesús Alejandro Guzmán, Jairo Sojo, Andrés Novoa, Camilo y Julio César Goyes Narváez, también de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia, Mónica Guben por la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Schianchi por la Universidad de 3 de Febrero de Buenos Aires, Juan Manuel Pérez por la Universidad de Buenos Aires, Anabela Reggiani por la Universidad de Palermo, Eduardo Russo por la Universidad de Palermo, Marcelo Pitarque por la Escuela de Fotografía Motivarte, y yo también voy a escribir. Así que somos todos los que vamos a escribir en este cuaderno. Bien, para empezar entonces, y no perder más tiempo y empezar a charlar sobre lo que cada uno va a escribir, invito a Juan Manuel Pérez a que nos cuente de qué va su artículo. Bueno, Alejandra, muchas gracias. Puse ahí para que se vea el video y también el audio. Mi trabajo se llama Tecnopoética, remediación, intermedialidad, actores visibles e invisibles del acontecimiento artístico del siglo XXI. Este trabajo desarrolla la manera en que las tecnopoéticas de cruce intermedial se ubican desde la posibilidad de generar una apertura en la experiencia de las artes del siglo XXI, reubicando en un desvío teórico las nociones de obra, autoría, espectador y experiencia artística. Y para esta investigación parto del fundamental de José Luis Brea, de Lindo Machado y de Claudia Cossack.
Cuando me refiero a tecnopoéticas, poéticas tecnológicas, arte medial, poéticas de transmedia, lo que señalo es el fenómeno de una confluencia asumida entre arte y tecnología, donde los medios técnicos funcionan como condición de probabilidad o materialidad específica del diagnóstico artístico. Digamos que luego del giro digital podemos registrar en el plano de las artes del siglo XXI una experiencia claramente intermedial, es decir, una experiencia fusionada en distintos grados de imagen, palabra, sonido, cuerpo y movimiento, pero sobre todo software y hardware. En el mundo digital, el lenguaje se ha convertido hoy en un espacio provisional, rebajado y transitorio, un mero material para ser acumulado, trasladado, transformado, moldeado, en la forma más conveniente, para ser desechado con la misma finalidad. Aquí donde alguna vez la narrativa que nosotros estudiamos prometía conducirnos hacia el descanso de un final, el flujo del lenguaje de Internet nos fuerza a desviaciones indeseadas y hasta nos devuelve al mismo punto de partida cuando estamos perdidos. Estamos en una deriva acelerada, en flujo, y nos vemos convertidos en flaner veloces que persiguen una experiencia semejante a la escritura expandida. ¿Qué es, me pregunto, esta segunda realidad en la que estamos metidos la mayoría de las horas de nuestra vigilia? Me pregunto también por esa segunda realidad que diseña tecnopoéticas de arte en flujo, con mayúsculas, poniendo como objeto de estudio la nueva fenomenología intermedial del acontecimiento artístico. Cuando hablo de obras digitales que dependen de esta literatura digital, me refiero a Rescates de Gabriela Goldberg, donde codifica la experiencia de las palabras censuradas como prohibidas de un libro rescatado ahora de una de las purgas de la última dictadura argentina. Me refiero a la obra del argentino Milton Laufer, Desintegración y reintegración del plano discursivo, de la articulación con el canon literario. Él trabaja con Eliot, con Cervantes, con Kafka. Hablo de José Aburto, que es de Perú, con sus videos, poemas, combinatorios de desescritura interactiva, y hablo de mi amado Charlie Gardin, que tiene una obra, El peronismo spam, donde hace una búsqueda sobre qué es lo que le devuelve Google cuando ingresa la palabra peronismo. También me refiero a la poesía de código, que transforma un texto de superficie con un texto de código, con versos ejecutables en la computadora como comandos, lo que pone en contraposición la legibilidad del verso con respecto a la actuación que tiene ese verso en el equipo que uno lo lee. Me refiero al mexicano Eugenio Tiselli. Para cerrar las conclusiones a las que yo llego con estas tecnopoéticas del desvío, proponen naturalmente otro modo de pensar la literatura, las artes visuales, desde esa materialidad nueva, otro modo de pensar al espectador, al lector y al usuario como experimentante. Naturalmente configura un acontecimiento artístico como un itinerario en red, y nos propone ser experimentantes tecnológicos buscando sentidos otros que la propia tecnología no ofrece, y para pensar un nuevo sensorium, como diría Rancière, estético y técnico, pero que escape al protocolo hegemónico, técnico y digital. De eso se trata el trabajo que estoy realizando. Muy conciso, muy bien, muy nutrido además. Muy bien, perfecto, muchas gracias. La verdad suena muy interesante. Muchas gracias. Bien, ¿podemos invitar a María Jimena Betancourt y a Laura Vega? No sé si van a hablar las dos, si va a hablar una, si se van a dividir 2 minutos cada una. Pero el escrito es en conjunto, por eso les digo. Va a hablar Laura. Bien, muy bien, María Jimena, que hable Laura. Sí. Aló, buenas tardes para todos. Bueno, hola Laura. Bueno, yo voy a hablar una parte, de pronto si la profesora quiere adicionar algo. Entonces, bueno. El artículo que nosotras estamos presentando junto con la docente Jimena Betancourt muestra el proceso y los resultados obtenidos en el proyecto de investigación Actores y variaciones en las trayectorias de la imagen fotográfica, junto con la obra artística derivada que fue colección Panóptico de la Educación para la Paz, que surgió de este proyecto de investigación y creación.
teniendo como base la imagen fotográfica como medio de reproducción de las ideologías dominantes que ponen en entredicho la idea de verdad de su representación. El proyecto propuso a través de un estudio de caso con las fotografías que circularon en los medios de comunicación digitales a través de los dispositivos celulares del proceso de paz y la firma del acuerdo en el año 2016 entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC. Se pretendió demostrar cuál es el papel educativo que cumple la fotografía en la domesticación de la población como una forma de alienación de algunos intereses particulares del sistema vigente. En este tema se articula la realidad colombiana iniciando el siglo XXI como contexto, y la forma como esta fue representada ante los colombianos y ante el mundo a través de las fotografías que circularon por los medios. En otras palabras, la educación se sale de las instituciones educativas y junto con las nuevas tecnologías, en este caso las pantallas y los dispositivos celulares, se genera un nuevo panóptico de la sociedad actual. Por otro lado, la metodología que se aplicó este es un artículo tanto de investigación fotográfica, pero también se generó una obra de arte que fue una videoinstalación. La metodología que nosotros aplicamos para generar la videoinstalación fue una metodología cualitativa de carácter interpretativo, basada en la semiótica de Peirce, que contribuyó al análisis para detectar la metáfora visual y la capacidad simbólica con la que la fotografía media entre realidad y su representación. En este caso, en el contexto social colombiano, fijando el aprendizaje deseado sobre la población. Las 5 imágenes que se seleccionaron para este análisis fueron sustraídas entre medios oficiales y no oficiales. Estas imágenes se estudiaron a través de una matriz de análisis que ayudó a detectar tanto aspectos formales como aspectos de contexto específico, conceptuales. Algunos de ellos fueron el análisis del contexto, la composición, la parte técnica de las imágenes, cuál era el nivel narrativo de estas imágenes, también el nivel de educabilidad de la imagen, cuál era el efecto panóptico y por último también una interpretación final. Algunos de los autores que nosotros abordamos en este artículo están autores tanto de la filosofía contemporánea. Tenemos a Enrique Dussel con el concepto de transmodernidad, que es un poco menos eurocéntrico que el pensamiento posmoderno. Tenemos también a Paulo Freire y su filosofía de la educación para la libertad, y por otro lado a Inés Dussel, que ella habla sobre educar la mirada. Por otro lado, en cuanto a teoría de la imagen fotográfica, abordamos a Joan Fontcuberta con la gran producción de imágenes y la saturación visual. Tenemos también a José Luis Brea y la cultura visual y el ocularcentrismo. Y por último, Andrés Uriel Pérez, que habla sobre el nuevo panóptico de la sociedad actual, que sería en este caso los dispositivos celulares. Finalmente, los resultados obtenidos mostraron la versatilidad y potencia de la imagen fotográfica para entender también cómo la fotografía opera y cuál sería su posible nivel educador, indagando también no tanto desde la técnica como tal, sino la capacidad que tienen estas imágenes de generar adhesión y aprendizaje. Entonces está como que se cuestiona también el papel del fotógrafo creador, tanto del medio que circula como de que el espectador que ve estas imágenes. Gracias. Muy bien, muchas gracias, muy bien el tiempo también. Cuando ustedes vean, cuando ustedes vean que yo las señas desesperadas, así tipo tijerita, o vamos concluyendo, bueno, siéntanse aludidos. Muchas gracias, Laura, muy bien, muy interesante. Ahí tenemos una coincidencia bibliográfica, ya va José Luis Brea, viene nombrado 2 veces ya. Bueno, sí. Muy bien. Gracias. Jesús Alejandro Guzmán. Sí, aquí estoy componiendo otra vez el video. Muy bien. Perfecto. Perfecto, Bueno, muy bien.
Bueno, mi texto es Prácticas de creación análoga digital mediante la investigación proyectual aplicada a la construcción de personajes para animación. Esto surge dentro del contexto de lo que es la asignatura de taller 2, el programa profesional de realización de animación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y pues digamos que busca esta asignatura en una especie de segundo marco o segundo ciclo de competencias, la consolidación técnica e instrumental articulada a los conceptos fundamentales de animación como forma de representación y proceso audiovisual. Cuando se habla, pues digamos que de este programa surge en medio de una escuela de diseño, digamos que comprendía un programa de diseño gráfico de mucha tradición en el país, y en donde pues, no solamente influye en cómo se desarrolla el concepto de la carrera, sino también en cómo se visiona la dimensión proyectual de cada uno de los componentes internos. Para esto, pues partimos de un texto de Miguel Ángel Quintanilla sobre los conceptos de técnica, tecnología y sistema tecnológico, en donde pues más allá de simplemente entender la tecnología como un proceso de, digamos que de desarrollo enfocado específicamente a resolver un problema solamente práctico, se entiende la tecnología como una construcción humana que requiere un sentido y una visión de sí mismo para poder, digamos, construirlo en términos globales. Entonces, digamos que esta asignatura se reflejaba no solamente como una forma de producir imagen, sino también de entender el concepto de movimiento y de animación en sí misma a través de los personajes. Para eso, pues se tenían que abordar diferentes tipos de tecnología, tanto análoga como digital, y bajo esa lógica de la metodología análoga y digital, pues empezaba a concebir el concepto de estructuras y modelación, no solo desde el punto de vista de modelar físicamente, sino de proyectar una serie de prototipos, modelos y formas para poder representar, en este caso, una caracterización. Para eso, pues digamos que llegamos a una serie de problemas, digamos que técnicos. En general, pues había que entender cuáles eran los problemas inmediatos, los problemas medianos que enfrentaba el estudiante y a largo plazo dentro del proyecto, porque se debían resolver esqueletos y estructuras tanto para personajes tipo stop motion, los puppets de stop motion, como rigs digitales para personajes CGI. Para ello, abordamos mucho la tecnología de tomar la metodología de... A ver, ¿se cortó el audio? ¿Se cortó el video? ¿Se cortó todo? plástico Ahí aplicado está. que permitirán, digamos que no solamente se cortó, ya, Dale, continúa. que se abordaran elementos de carácter funcional y tecnológico, sino que adicionalmente también pudiera renovarse en sí mismos la función y la función comunicativa y visual que tenían implícitos dentro de sí mismo, que no se determinara solamente por lo físico, sino también en el orden interno de cómo se construían este tipo de procesos. Entonces, digamos que fue importante ahí la integración de diferentes tipos de disciplinas. Aquí estamos hablando desde lo que es la semiótica, se tuvo que trabajar, se trabajó desde los elementos tecnológicos y también se abordó lo que tiene que ver con los elementos de carácter visual. Para esto se desarrolló una serie de etapas, una formulación de la tarea, un plan de trabajo, una fase de información, una investigación detallada, un desarrollo del producto, una fase de decisión y realización, finalmente una documentación que justificara y describiera el proyecto. Para eso se hizo, pues que quiso buscar tanto una excusa técnica como procedimental, para que digamos que los estudiantes pudieran entrar en esta construcción mental, y sobre esto entramos bajo las lógicas del desarrollo de personajes ficticios, muy partiendo desde las lógicas, digamos que de la construcción teatral. En este caso nos metimos tanto por el concepto de Stanislavski como el contexto de Lecoq, tanto para personajes naturales como para personajes fantásticos. Entonces estamos articulando también desde las artes escénicas elementos que funcionan para este desarrollo, y en esa medida nos vinculamos al proceso de construcción poética planteado por Valery, en entender la poética como un acto de creación en el proceso del hacer en sí mismo. Es decir, que el hacer sugiere conocimiento y en esa medida determina las posibilidades técnicas y plásticas que tiene un objeto para como tal. Esto lo vimos muy relacionado con todo lo que era la teoría de la Infidel y frente a las metodologías del diseño, nos permitió un procedimiento proyectual poder empezar a desarrollar elementos plásticos dedicados a la personalidad, en este caso de un personaje específicamente. Finalmente, pues digamos que la criatura que se creaba era una criatura que se diseñaba de manera aleatoria, no se tiene preconcebido un tipo específico de criatura, sino que los estudiantes a partir de variables de la investigación proyectual construían cada uno un personaje de sus propias características que respondiera a dos naturalezas diferentes, con dos prácticas diferentes, y finalmente pues obviamente esto permitía poder no solamente abordar también la literatura como elementos mitológicos y culturales que se podían abordar. Muy bien, perfecto. Bueno, bárbaro, muy bien. Me parece muy interesante
Es interesante también ver, esto un poco se relaciona con el artículo que escribe Juan Manuel, cómo hay estos atravesamientos, como dice el título de nuestra publicación, de lenguajes, lenguajes atravesados por otros lenguajes, el lenguaje textual atravesado por el visual, muy interesante, realmente muy bien, muchísimas gracias. Gracias. A ver, hay un grupo de gente que es Javier, Carlos Alberto y Andrés. No sé quién de los tres va a hablar. Ustedes lo deciden. Muy bien. Creo que va a hablar Javier Pozo, tiene un poco de problemas con la cámara, pero Javier es quien va a hablar. Bien. Puede no prender la cámara si no puede, digamos, si le resulta más fácil y hablar solamente. Muy buenas tardes, yo soy Javier Pozo, director del proyecto de investigación Publicidad Vernácula y es pues el artículo del que les voy a hablar en el día de hoy. Primero, definirles publicidad vernácula. Publicidad vernácula se define como hacer pública una información con la intención de comercializar algún tipo de producto o servicio utilizando mensajes, gráficas y medios propios de un lugar. Este artículo es producto de la investigación titulada Publicidad Vernácula, fase 1, análisis de los medios y modelos de producción publicitaria popular, la cual finalizó en el año 2019 con la financiación de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. El propósito de este texto es dar cuenta de los puntos de identidad que se construyen en los espacios periféricos de Cartagena de Indias, de aquellas herramientas de comunicación que utilizan los comerciantes, artistas y artesanos para solucionar sus necesidades de difusión y promoción de productos o servicios en las dinámicas de comercialización cotidiana que ejecutan. Para registrar este fenómeno, el semillero de lenguajes urbanos, que está a cargo del profesor Andrés Novoa, se dio a la tarea de realizar un proceso de revisión bibliográfica documentando los procesos principales que se abordan en el ejercicio de la producción publicitaria popular o publicidad vernácula. Realizó entrevistas a profundidad no estructuradas a académicos y artistas empíricos para ubicar procesos, espacios y medios en donde interviene la publicidad vernácula. Participó en los talleres de producción de José Corredor Rodelo, el runner, quien es un artista de producción vernácula, empleando técnicas etnográficas y ejecutó recorridos para documentar cuándo, cómo, dónde y por qué se utiliza este tipo de publicidad en la ciudad de Cartagena. El objetivo general es definir y analizar los conceptos, los medios y las prácticas de producción publicitaria popular desde diferentes casos de estudio, descifrando elementos estéticos, culturales e identitarios que permitan revitalizar el ejercicio publicitario. La metodología implementada correspondió a un proceso de investigación de corte cualitativo, en donde se realizó una etnografía desde el punto de vista EMICS y se realizó una interpretación desde la perspectiva ETICS de los investigadores. Este proceso investigativo se adentró en el entorno sociocultural que contiene las dinámicas artísticas de la estética popular en Cartagena. Hizo una mirada o dio una mirada a la construcción de la publicidad popular desde las entrañas de los barrios periféricos de la ciudad. En el trabajo de campo, para esta investigación se observó de manera participante durante 3 meses el proceso de producción que se ejecuta en el taller de José Corredor Rodero, el runner, uno de los exponentes más significativos en publicidad popular que posee la ciudad con su cartel picotero. Se entrevistó en varias oportunidades al artista y a su grupo de colaboradores. Su punto de vista, experiencias personales y técnicas de producción alrededor del oficio nos ofrecieron un mejor panorama alrededor del fenómeno comunicativo. Sus referentes creativos, procesos gráficos, distribución, dinámicas de socialización fueron funcionales para esta investigación. De igual manera, se realizaron entrevistas a académicos que han desarrollado a lo largo de su carrera proyectos de investigación enfocados hacia la cultura popular y también se investigaron otros artistas o exponentes de la publicidad vernácula. Algunas discusiones o conclusiones sobre la publicidad vernácula mencionan, tiene la propiedad de reinventarse de manera periódica, busca alternativas de solución a sus problemas de comunicación, amplía sus horizontes y medios en la medida de sus necesidades. Tiene la capacidad de desarrollar un análisis experiencial de su público objetivo y de las dinámicas sociales que se producen al interior de las comunidades a las que se dirige.
Es decir, sabe cuándo, dónde, cómo y por qué ubica sus contenidos. Construye sus propios códigos y lenguajes a partir de los resultados de sus investigaciones, de sus intervenciones en las comunidades y la búsqueda de elementos identitarios de los mismos. Sabe realmente a quién, cómo, cuándo y dónde dirigirse. Maneja un lenguaje y códigos gráficos explícitos con los cuales se identifican los receptores, construyendo un vínculo de recordación e identidad. Entre otras cosillas que tenemos alrededor de ese artículo y de la investigación que hemos desarrollado. Ale, está sin audio, sin micrófono. Es que la perra hizo ruido, entonces apagué el micrófono. La idea además es que todos sintamos después de hoy el deseo de leer todos los artículos, ¿no? Es como una primera aproximación. Muchísimas gracias, muy interesante el tema. Ángela Liliana Doctor está por allí, veo que está por allí. Sí, ya Bien. voy a activar esto. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi ponencia, mi artículo es parte del avance de mi tesis doctoral. Mi tesis se llama El vestido y el conflicto, el caso del jean colombiano. Y en esta tesis yo estoy abordando, hay un segundo. En esta tesis yo estoy abordando la traducción cultural del jean como dispositivo, la traducción cultural de la semiosfera narco al vestuario y entender cómo funciona la moda como dispositivo discursivo. En este artículo yo estoy haciendo una revisión, o quiero contarles más bien, sobre cómo son esas publicaciones de la moda y del vestido en este periodo de conflicto narco y me centro específicamente en la década de 1990 al 2000. Entender cómo se configuraron y cómo se comunicaron estas expresiones y estas expresiones culturales, eso son la parte central de este artículo. En este sentido me refiero no solo al vestido, como técnica y tecnología, sino tanto prácticas del vestir que configuran un imaginario y paradigma de la mujer en Colombia, indagando sobre cómo se construyó el diseño del pantalón o del jean en Colombia, por ejemplo, que es un jean icónico. Se posibilitó entender la forma de esta traducción, entender el discurso y la posición de la mujer vista en esta semiosfera narco y vista en esta década de los 90. Mediante una metodología de análisis semiótico cultural a la luz de la teoría de Yuri Lotman de 1990, y se incorporó también complementariamente el método de análisis visual de Jean-Marie Floch, que fue utilizado para describir el look total de Chanel, pero no como entenderlo como un discurso de la moda y no un discurso sobre la moda. Y sumado a las prácticas semióticas de Jacques Fontanet y poder construir un análisis visual del discurso de la moda, se tuvo la posibilidad de analizar la fotografía y las revistas y documentales y toda esta producción de imagen sobre la mujer y preguntarnos a través del vestido y en específico sobre la fotografía del vestido, analizar cómo, a quién representaba esta mujer o qué subjetividad se construía. Esta fotografía, utilizando las palabras de Judith Butler, no solamente retrató, sino que construyó y aumentó el acontecimiento, y se puede decir que reiteró y continuó imaginarios y legibilidades o ideas frente al concepto de mujer. Entonces aquí esta perspectiva de género me permitió adicionalmente leer que la mujer que comunicó la moda era una mujer altamente erotizada y un vestuario que también era altamente erotizado. Entonces en esta lectura y esta interpretación de la imagen se pudo visualizar cómo ese discurso del conflicto narco y ese discurso del conflicto social se podía evidenciar en una portada o en una fotografía en la que se revelaba un discurso de una mujer dócil y de una subjetividad que emerge en un conflicto violento, pero que es ella quien adicionalmente media
y se erotiza para hacer parte de esta semiesfera. Entonces, entender e interpretar estas imágenes como un discurso de sometimiento, pero también como un discurso de mediación de la subjetividad es la parte fundamental de este artículo. En este sentido, también me apoyé en el análisis de discurso y a partir que recurre al concepto de las metáforas de la vida cotidiana de Lakoff y Johnson, en el cual uno puede visualizar a través de la fotografía realidades de la vida cotidiana. Entonces, llegar a entender este carácter erotizador de esta subjetividad de mujer y entender este discurso de la docilidad y la complacencia para el género masculino de parte de las mujeres fue todo un ejercicio de análisis del visual y el análisis del discurso de la cultura. Muy Entonces, bien, en este buenísimo. sentido, Muchísimas gracias, gracias. buenísimo. Muy importante también, yo que soy muy partícipe de todo lo que tiene que ver con la teoría de género y todo lo que se trabaja en ese aspecto, me parece que va a ser un gran artículo realmente. Muchas gracias. Bien, Mónica Gruber, ¿estás por ahí? Sí, buenas tardes y gracias. Ya habilito. Aquí estoy. ¿Se ve y se escucha? Perfecto. Gracias. Bueno, ante todo, muchas gracias Alejandra por la invitación para participar en este volumen y a la universidad por este espacio para poder reflexionar. Mi artículo se llama Cuando la imagen nos interpela, la sal de la tierra, del 2014, de Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado. Corría el año 1969, Sebastião Salgado abandonaba su Brasil natal para exiliarse de la dictadura que sacudía su país. El rumbo fijado sería Francia, pero el cambio no se reflejaría solo en lo físico, sino que abandonaría una prominente carrera como economista para hacer lo que amaba, fotografiar el mundo. El éxito no tardaría en llamar a su puerta. Sus trabajos como fotoperiodista comprometido socialmente se convertirían en testimonios elocuentes del hambre, la maldad del ser humano y la codicia. Cabe señalar que el acontecimiento existe en tanto la presencia de la cámara como testigo y el testimonio del fotoperiodista que da cuenta de la desidia, de la ignominia, de la muerte en sí. No obstante, no perdamos de vista que encuadrar implica una forma de manipular, recortar, reencuadrar, seleccionar qué se muestra y qué se deja fuera del encuadre. De este modo, todas y cada una de sus series de fotografías interpelarían a sus espectadores, desde éxodos a trabajadores, desde sus trabajos sobre la mina de Sierra Pelada, Ruanda y la hambruna en África, dan cuenta de su incansable actividad. Nos proponemos en este trabajo abordar La sal de la tierra, de 2014, de Wim Wenders y Juliano Ribeiro Salgado. Los directores de este documental optaron por una estética que parece animar las imágenes fijas del fotógrafo brasileño. Podríamos afirmar que las personas que quedaron atrapadas en las fotografías de Salgado se convirtieron en algo diferente. ¿No se ha alterado su semejanza, acaso? ¿No forman parte de una obra artística? Sin embargo, consideramos que esa operación se ha duplicado, ya que en segunda instancia han pasado a formar parte del sintagma fílmico. Las imágenes han sido seleccionadas por Salgado, pero luego, indudablemente, ha mediado una nueva selección por parte de los directores en busca del sentido último del film. ¿Puede la fotografía entonces modificar nuestra visión como espectadores? ¿Qué sucede con aquellos que han quedado atrapados casualmente en un encuadre y nos interpelan? ¿Adormecen acaso nuestros sentidos las fuertes imágenes que nos horrorizan? ¿Se puede captar bellamente algo que nos sacude, como la muerte o las hambrunas? Estas y otras preguntas guiarán nuestro abordaje para tratar de comprender no solo la obra de Salgado, sino también las líneas hermenéuticas que atraviesan el film. Eso es lo que me propongo hacer en mi trabajo. Muy bien, muchísimas gracias.
muy, muy importante también el análisis tanto de la película como por el trabajo y la obra de Salgado. Vayan, por favor, les pido, vayan anotándose preguntitas para después ir charlando todos juntos y hacemos una puesta en común de todo lo que nos interesa al final. Pablo Gómez Granda. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias Alejandra y Camilo por la invitación al evento y por permitir la publicación de nuevo con ustedes en un segundo tomo. Bueno, yo lo que estoy tratando de desarrollar es un artículo que se intitula Indicios inesperados e Index, lo real como actor en la simulación de la realidad. Es el caso de la metodología BIM y el software Heliodon. Esto surge de dos asuntos particulares. Uno es dos talleres de arquitectura en los que tuve la oportunidad de trabajar el semestre pasado en la Escuela de Arquitectura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Uno se llama Arquitectura y BIM y el otro se llama Arquitectura y Usos Múltiples. En el primer taller se trabaja la metodología BIM, en el segundo taller se trabaja en específico un software que se llama Heliodon. Este software lo que hace es medir la eficiencia energética de las edificaciones. Aparte de este suceso, hay un hecho anecdótico que me incitó a escribir esto, y es un coloquio que hubo en París, en la Sorbona, en el 2019, sobre una figura del pensamiento técnico contemporáneo que yo no conocía, que se llama Henri Van Lier. El tipo es brasilero, pero fue profesor en la EHESS, y en ese coloquio había una fuerte discusión sobre estas dos nociones que dan sentido al título que enuncié, es lo de los indicios y el índice. En tanto, el índice es como un sinónimo de realidad e indicios un sinónimo de lo real. Por lo tanto, la cuestión del artículo que trato de desarrollar es una cuestión de orden ontológico, entre la diferencia entre lo real y la realidad en la imagen de la arquitectura contemporánea, teniendo en cuenta estos software de modelación y simulación. La estructura del artículo tiene 4 puntos. El primero es una introducción a la problemática, que parto desde una lectura que hace Gilles Deleuze, de la obra de Platón, en donde él retoma un enunciado de Nietzsche que es la inversión del platonismo, y lo cual otorgaría como fundamento a lo que hoy en día los epistemólogos de los modelados llaman la autonomía de los índices. El segundo punto es un punto en donde yo trato de hacer una crítica a esa lectura de Deleuze sobre Platón, a partir de un caso histórico particular, que es el caso de la Bauhaus, y cómo el hacer técnico en la Bauhaus tenía una importancia relevante, y cómo el hacer es lo que retoma los indicios, o lo que permite que los indicios de la realidad sean actores en esos índices de, sobre todo, el paradigma de concepción-realización, tanto en las artes como en la arquitectura. El tercer punto es un punto en donde yo retomo a Gilles Deleuze, pero ya no para criticarlo, sino para revisar la lectura que él hace de Spinoza, en Spinoza Filosofía Práctica, y tomar dos ideas en consideración que tienen que ver con la realidad y lo real, las ideas inadecuadas y las nociones comunes. En base a estas dos ideas trato de establecer unos argumentos de qué es los indicios en tanto real y qué es el índice en tanto realidad. Este pues es el apartado que es el más teórico, el más filosófico, el más ontológico. Y el último apartado es en donde retomo los software a través del pensamiento de Henri Van Lier y del pensamiento de Pierre-Damien Ubique, para tratar de establecer pues ya cómo funcionarían en esos dos software la relación entre lo real y la realidad a través de la imagen que producen el software Heliodon y la metodología BIM, sin olvidar que la metodología BIM implica otro tipo de software y más vale es una metodología. Bueno, eso es en grosso modo la estructura del artículo que estoy construyendo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Amerita una lectura profunda, muy interesante. Me parece que hay algo un nudo bastante interesante para ir abriendo y desentrañando. Muy bien. Eduardo Russo, ¿quiere contarnos? A ver, por aquí estamos, ya estoy apareciendo. Ahí estamos. A ver. Muy bien. ¿Pueden ver ya?
Fantástico. Perfecto. Buenísimo, bueno. Además vemos una hermosa biblioteca. Sí, se me va a venir encima en algún momento. Estoy acorralado entre los libros. Bueno, voy a aprovechar los 3 minutos. Estoy atento a tus tijeritas, Alejandra, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Voy a dedicar los 4, pero preparé para 3, así que en principio les comento brevemente de qué voy a tratar. Siempre realmente, bueno, les agradezco tanto a vos como a Camilo la función movilizadora de estos títulos, que de alguna forma funcionan como un disparador y que en realidad en este caso, en relación a esta condición de actores inesperados, a mí me conectó rápidamente con una forma de producción audiovisual que, si bien no es del todo novedosa, ha sido muy pero muy llamativamente reconfigurada en las últimas décadas, que es el ensayo audiovisual. Puse film-ensayo para aludir a la más vieja tradición, digamos, de denominación de esta forma audiovisual, pero actualmente se denomina más en común como video-ensayo o ensayo audiovisual. ¿De qué se trata esto? En principio es una forma muy pero muy cuestionadora de algunas viejas fronteras que por lo general en el campo, por ejemplo, la enseñanza académica audiovisual, divide la práctica de la teoría, ¿no? Es una forma de práctica que convoca el pensamiento de una manera completamente inmediata y articula una forma realmente muy productiva, especialmente apta para usarla como herramienta didáctica, a la realización audiovisual, al análisis y la crítica también, y a la teoría cinematográfica, con la posibilidad de hacer que circulen estas distintas actividades en términos del acercamiento, tanto de la creación como de la recepción de estas piezas. La tradición del film-ensayo y el ensayo audiovisual no es exactamente un género, tiene ya casi un siglo de desarrollo, se pueden ver algunas piezas en la época de las vanguardias históricas, por ejemplo, y algunos importantes exponentes ligados a la tradición, por ejemplo, del cine experimental y de vanguardia. Pero no solamente eso, sino que de pronto algunos realizadores de un cine, digamos, más convencional, más ligado al formato narrativo, de ficción a largometraje, incursionaron también en esto de una manera llamativamente reveladora y que hoy en día estamos revisando, por ejemplo, autores como Orson Welles, Federico Fellini, Piergolo Pasolini, e incluso en algunos casos también, acá sí están más cerca formas más desafiantes todavía de los cinematográficos, gente como Jean-Luc Godard o Alexander Klug en Alemania. Esta forma de realización, de alguna forma u otra, trata de jugar de un modo diferente, no solamente la idea de qué es lo que produce una película en el contacto con el espectador, sino cómo moviliza, parte del orden del relato, cierto tipo de argumentaciones que convocan la idea del ensayo en relación básicamente a la tradición del ensayo en otras formas expresivas, por ejemplo, en el campo literario. Eso, por lo general, cuando se trabaja el videoensayo, viene siempre a colación las conexiones posibles con los famosos ensayos de Michel de Montaigne, por ejemplo, en el comienzo de la modernidad, pero también el ensayo de laboratorio, el ensayo en un sentido de creación de experiencias con vista a la obtención de un conocimiento, en orden, por ejemplo, de investigación científica. Por lo tanto, también es una forma de creación que hace bisagra entre el mundo del conocimiento y el mundo de la creación. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo desde los años 2000 a esta fecha? Ha estallado esta producción en el campo de los llamados nuevos medios. Y en el campo de la creación digital, incluso ligado a la idea de apropiación de material, de trabajo sobre metraje encontrado, empieza a verse la creación a veces en forma colectiva, en términos de dúos o de colectivos que producen estas piezas con un nombre de fantasía, de cierto tipo de producciones que están a caballo entre la crítica y la realización, entre la teoría audiovisual y la realización, o entre la enseñanza y la realización. Entonces, en el ensayo lo que voy a trabajar son algunas piezas de estos últimos 20 años que tratan de trabajar en el término de creaciones de cortometraje, a veces de muy pocos minutos de duración, ciertas experiencias que, bueno, ponen en cuestión algunas problemáticas ligadas al lenguaje audiovisual o a la creación de algún movimiento o algunos autores, algunos realizadores, y que ha resultado, esto lo empecé a trabajar en aula hace aproximadamente 5 o 6 años, da un resultado realmente apasionante en términos de insumo didáctico. Esto es, no solamente podríamos llamar buenas herramientas, no, son como pequeñas maquinitas de hacer pensar y de colocar al espectador en una posición de correalizador, en el sentido de que termina de configurar eso que cobra forma en la pantalla, corriéndose del lugar de lo que podríamos llamar un receptor.
para convertirse en alguien que de alguna forma u otra se convierte en un colaborador de la pieza audiovisual. Por lo tanto, poner en juego este tipo de elementos implica entrar en el meollo, y en este momento justamente de un pasaje muy poderoso a formas de comunicación online en la enseñanza académica, en ese sentido del trance que estamos atravesando a paso forzado, y del cual difícilmente habrá algún retorno a la situación previa sin ninguna modificación, creo que puede ser un arma especialmente productiva para poder trabajar una relación entre lectura y escritura audiovisual de manera renovada, y considerando esto como textos especialmente productivos que son un eje articulador entre realización, análisis, teoría y crítica. Solamente eso. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que realmente, como es una producción tan pregnante de la contemporaneidad y que además está facilitada por los medios tecnológicos, es muy importante realmente hacer un análisis de eso. Muy bien, muchísimas gracias. Es muy lúdico, ¿no? Camilo, ¿vos querés contarnos algo antes de que avancemos? No, vale, si quieres, avancemos y luego en la parte de preguntas, pues Muy bien, arrancamos. ¿cómo no? ¿Sigo yo o seguimos con Carla? ¿Cómo te parece? Sigue, exacto, vos con Dale, Carla. perfecto. Bueno, antes de iniciar, entonces quería como presentar el tema que nos atañe directamente a Carla y a mí, que tiene que ver directamente con el territorio y hace parte de una inquietud que tenía Carla para su proyecto de grado, para finalizar sus estudios en diseño gráfico y fotografía. Entonces, bueno, Carla nos va a contar un poco más alrededor y vamos a estar haciendo como un tándem ahí de nuestra presentación. Así que adelante, Carla. Hola, bueno, entonces digamos que sí, esta inquietud surgió primero desde un lugar muy personal y muy emocional hacia una región de Colombia, que es el departamento del Bichada. Digamos que esta región queda en la parte oriental colombiana con la frontera con Venezuela y es una zona geográfica muy extensa, aproximadamente del tamaño de Portugal, pero tiene un contraste que su densidad poblacional es de menos de una persona por kilómetro cuadrado. Entonces, digamos que ahí se puede inferir un poco el nivel de desarrollo general que tiene esta zona de Colombia, pues digamos también, por ejemplo, teniendo en cuenta que en tan grande solamente hay 39 kilómetros de vías pavimentadas. Entonces, teniendo esto en cuenta, pues ya desde el lugar personal, pues como que la relación que tengo yo con esta zona geográfica, me empezó como la inquietud de indagar en cómo es que los habitantes de este territorio hacen la construcción de imaginarios que tienen sobre él, de cómo indagar sobre las alternativas, digamos, cartográficas que se pueden tener en el entendimiento de un territorio, entendiendo a sus propios habitantes como los constructores, alejándose un poco de la cartografía tradicional y no solamente, digamos que el contraste entre un entendimiento de un territorio urbano y un territorio rural, sino en sí de un territorio tan distinto a todo, donde la cartografía tradicional, digamos que puede que sea aplicable, pero no tiene una función pues real allá. Entonces, digamos que para esto, pues para ahondar en el tema del espacio geográfico y del territorio, pues me parecía muy importante realizar una investigación teórica sobre este tipo de términos como territorio, espacio geográfico, lugar, que normalmente se sienten como significados como sinónimos del mismo término. Entonces, digamos que esta parte teórica de investigación fue la base y es, digamos, de donde parte todo este entendimiento de una construcción alternativa del territorio.
Bien, entonces en eso ahí decidimos desarrollar unas categorías, estas categorías principalmente que se relacionaban con este problema territorial, unas categorías en torno al espacio geográfico, que sería como esa definición desde una perspectiva, el espacio geográfico no es la propiedad de nadie, es habitado y es transformado por muchos, y está aquí porque hace parte de la Tierra y porque es notable en su existencia, ¿no? Digamos que es como el campo de acción, es como ese escenario donde suceden distintas situaciones y lo que nos lleva como a esa interpretación que es la cartografía de los mapas, que esa cartografía y los mapas, este ejercicio de mapear, tiene como unas posiciones hegemónicas, tiene unas posiciones de poder también, digamos, el hecho de hacer mapas normalmente son por parte de una, digamos, de una autoridad o de una cierta posición de poder frente a los habitantes que habitan ese territorio, que habitan ese espacio geográfico. Estos mapas redescriben el mundo, estos mapas redefinen el mundo totalmente, y esto nos lleva a este problema del territorio y la territorialidad, que son como dos conceptos que se suelen volver muy sinónimos y que acá en este proyecto lo decidimos como interpretar como el dominio que se puede tener de una persona sobre ese espacio geográfico, ese otro ejercicio de dominio que hay sobre lo geográfico. Y pues en línea con todo esto, nos interesa muchísimo dentro del artículo, como profundizando más a partir de lo que sucedió con el proyecto, este cambio tecnológico en la representación cartográfica, que va más allá del ejercicio de la fotografía tradicional y se vinculan otros géneros nuevos como la imagen satelital, como de pronto esas hibridaciones que tenemos actualmente en el Google Maps o como que tenemos en otras dinámicas. Este concepto visual, cómo se transforma con los nuevos sistemas de geolocalización y cómo esa transformación se convierte en una información fotográfica, se convierte en una información de código, en una serie de convenciones y que se empiezan a utilizar para otros escenarios de poder y otros ejercicios de poder. Entonces, esto nos cambia totalmente las percepciones de territorio, que es un poco el resultado que Carla nos va a cerrar alrededor del problema de nuestro artículo. Sí, pues digamos que teniendo en cuenta los resultados del proyecto, digamos como en la percepción del territorio, creo que era necesario, lo que decías Camilo, como de plantearse como el problema tecnológico, no solo de tal vez cómo hay diferentes formas de entender el territorio, sino también como diferentes formas, alejándose un poco de lo cartográfico tradicional, de representar ese entendimiento sobre el territorio. Entonces, digamos que a partir de una serie de entrevistas y de mapeos subjetivos realizados con los habitantes de allá, surgieron pues unos resultados muy reveladores y pues tal vez, digamos que le dan el impulso a este artículo. Bien. Muy bien. Pero, ¿todavía tenemos tiempo? No. No. ¿Puedo hacerles una pregunta? Porque a mí me pareció ver algo de instalación, ¿puede ser? Pues no, es un producto editorial. Ah, perfecto. Bien, ok. Sí, Bueno, muy bien. Final, ahora después volvemos y explayando cuando todos hayamos dado la primera vuelta, ¿sí? Y te preguntamos más, Carla, dale. ¿Podríamos pedirle a Anabela Reggiani, por favor? Ay, ¿cómo va? Perdón, levanté la mano en vez de compartir el video. Fue sin querer. ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, gracias por la invitación. No sé si estaré a la altura de todos los vericuetos del lenguaje que muchos manejan, lo mío es un poco más humilde, pero voy a mi trabajo y mi paper básicamente surge, digamos, y se va a basar en lo que tiene que ver con la enseñanza de la fotografía y los medios y los métodos de didáctica vinculados a la enseñanza de la fotografía de autor, que es un género que es bien, digamos, vinculado a la contemporaneidad y sobre todo muy relacionado a lo que es la imagen posmoderna. Entonces, sobre el eje justamente de
lo que sería, digamos, la fotografía de autor. El título de mi ensayo se llama La fotografía de autor y su didáctica de enseñanza en el marco de la universidad, y como subtítulo propone la problemática de los modelos de enseñanza aplicados al análisis de la fotografía de autor en tiempos de fotografía contemporánea. A partir, digamos, de este eje, mi planteo, digamos, se va a acomodar en cómo con la construcción de un currículum universitario nos encontramos con una disyuntiva muy fuerte, que es cómo enseñar fotografía de autor, cómo evaluar fotografía de autor, y cómo poner en práctica todo lo que tiene que ver con esa imagen, y todo esto va a estar, digamos, volcado hacia distintos géneros que tienen que ver con el autor, pero más específicamente dos que se relacionan con la imagen contemporánea, que son aquellas imágenes que tienen que ver con lo íntimo, con todo aquello que tiene que ver con la fotografía como un documento y como un testimonio de la vida propia, y a partir del análisis de estos distintos autores que utilizan la herramienta de la fotografía como una herramienta justamente de expresión, analizar cuáles son los medios y los métodos de enseñanza que nos permiten que el alumno pueda interpretar qué es lo que está queriendo mostrar el autor, pero a su vez que ellos puedan, tomando todas esas herramientas, construir sus propios modelos y sus propios modos de lenguaje expresivo con la fotografía como herramienta. Tomando, digamos, estos ejes, mi ensayo, digamos, va a analizar varios autores, como Nangold Dean y La balada de la dependencia sexual, que es un libro que está enteramente hecho con una cámara pocket, ¿sí? Con una cámara pequeñita. También me voy a volcar hacia un fotógrafo español que se llama Alberto García Alix, y todo lo que tiene que ver con la famosa movida en España, con una cultura joven donde una de las grandes características es el abuso de las drogas. En el caso de Nangold Dean también ella va a mostrar su vida privada y se va a exponer a sí misma desde su sexualidad, desde sus miserias, ¿sí? Va a mostrar fotografías, digamos, va a hablar de la enfermedad también y de un montón de cosas que tienen que ver con su propia vida. Y un poco en comparación con todo eso que está sucediendo en esas épocas, ¿no? En esos 80s, esos fines de los 80s, principios de los 90, la propia idea, digamos, de este artículo también me llevó a pensar en qué otros autores había y qué otros fotógrafos habían, digamos, en este contexto que pudiésemos utilizar para poder analizar estos métodos de enseñanza y para poder trabajar con algo que se contraponga un poco con esa metodología. Y me encontré con una encrucijada muy, muy interesante, que fue todo lo que tiene que ver con la fotografía documental más comercial, ¿no? Como por ejemplo la revista National Geographic y una búsqueda donde se poetiza la miseria, o incluso, bueno, hay una colega justo hablaba de Salgado también, ¿no? Como esta idea de cómo romantizamos las desgracias, ¿sí? Y cómo este grupo de autores que yo analizo, digamos, juega un poco en contra de todo eso, porque esa romantización no es de la desgracia del otro, sino la propia. Esa es un poco la base. Después, este artículo, la idea también es volcarlo hacia la idea de la mirada sensible en el alumno y cómo las diferentes didácticas permiten que los alumnos empiecen a valorar no solo los aspectos teóricos o informativos sobre un autor, sino que también empiecen a valorar todos los aspectos que tienen que ver con la creación ya sea propia y del otro. Y por último, mi idea, ¿sí? Es poder analizar otros autores que también trabajan esta idea de documentar la vida íntima y de esa enseñanza. Y elegí 3 autores más, que son Richard Billingham, que hace un trabajo muy interesante también en los años 80 sobre la adicción al alcohol de su padre, algunas imágenes de Larry Sultan, donde él también va a trabajar con sus padres, que son dos personas mayores que viven en un condominio en Estados Unidos, 2 personas de un poder adquisitivo muy, muy alto, que es algo totalmente contradictorio con el trabajo de Billingham. Y por último, analicé unas imágenes de Jack Radcliffe, algunas imágenes de Jack Radcliffe, que durante casi 40 años le sacó fotos a su hija, Alison, y algo que tal vez podría ser un álbum familiar y algo que hoy en día incluso nos parece tan común, ¿no? Compartir imágenes de nuestros hijos, ¿no? Con redes sociales y todas las herramientas que tenemos. En el momento en el que lo empieza a hacer fue totalmente innovador, y cómo la lectura de esas imágenes cambia en relación a su época de creación y a nuestra contemporaneidad. Así que bueno, eso es un poco mi idea. Muy bien, muchísimas gracias. Marcelo.
Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me ven? No te vemos, pero sí te escuchamos. Ahora te vemos. Eso, bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contento y muy inquieto por esto, pero ahí vamos. Lo que yo estoy trabajando lleva por título La imagen primordial y tiene que ver con una serie de imágenes que yo entiendo que son para pensarnos. Y el trabajo que estoy encarando hace referencia a que algunas imágenes se presentan frente a nosotros con un peso visual inquietante, generalmente convocados desde lo personal, desde lo que somos, desde lo que deseamos. Abrazamos algunas imágenes como propias porque nos representan, hablan de nosotros y proponen caminos o nos dan la posibilidad de recorrerlos. Estas imágenes se instalan en nuestra memoria y nos forman, nos completan, nos educan, nos convocan a continuarlas, y muy probablemente con hechos y con participación. Me parece que cuando una fotografía logra contarnos lo que pensamos, pero no podíamos comunicar, no teníamos las herramientas para expresar, se constituyen en un instrumento de conocimiento y se convierten en un elemento realmente revelador. Pasan a allanar caminos, a abrir puertas. Estas imágenes para mí son manifiestas, importantes y realmente son primordiales. La definición de la Real Academia Española con respecto a primordial habla de algo que es principal o esencial, pero también habla de primitivo o primero. Pero hay una definición más interesante que tiene que ver, que viene desde la psicología, y tiene que ver con el arquetipo. Según Jung, los arquetipos o imágenes primordiales son formas o imágenes colectivas que se dan en toda la Tierra como elementos constitutivos de los mitos y al mismo tiempo como productos autóctonos e individuales de origen inconsciente. Son patrones de formación de símbolos que se repiten a lo largo de la historia y de las culturas. El carácter primordial no alude solo a que son muy antiguas en la historia del hombre, sino que pueden generarse en cualquier otro periodo histórico, incluso en el actual. Así, por ejemplo, vivimos con la imagen de la madre naturaleza o el arquetipo del héroe. Ahora, teniendo en cuenta que la fotografía forma parte del lenguaje de las artes visuales y como todo lenguaje opina, revela, denuncia y proclama desde nuestro lugar como docentes, articulando este lenguaje, algunas veces críptico, resulta fundamental a la hora de encontrar respuestas, de facilitar debates, de proponer diferentes tipos de análisis, desde un lugar de apertura a nuevas posibilidades, siempre con la idea de un trabajo en progreso, teniendo en cuenta que nada es definitivo ni absoluto, ofreciendo la posibilidad de rever y reconsiderar una opinión, una idea, y fundamentalmente facilitando herramientas que capaciten al alumno a desencriptar complejidades visuales. Las imágenes ayudan, sanan, educan y fundamentalmente una vez que aprendemos nos reclaman. Este reclamo para mí tiene que ver con participación y compromiso, desde un lugar personal, con nuestra subjetividad, y con nuestra sociedad y con nuestros arquetipos. Mi profundo deseo es que todo esto, junto a otra gran cantidad de imágenes primordiales, puedan pasar a formar parte de los arquetipos de nuestro futuro como sociedad, y que el dolor, la muerte y la desaparición sean solo imágenes de la historia. Hoy, en todo caso, aprendemos de estas imágenes y nos sentimos convocados a reclamar y a sublevarnos por un planeta más igualitario, donde los derechos humanos sean realmente primordiales. Esta investigación que me está ocupando en estos días va a tensionar algunas imágenes que pienso atraviesan la gran masa de imágenes actuales para hacerse un lugar dentro de nuestra visualidad actual, para que nos preguntemos desde la didáctica. ¿Cómo las tratamos? ¿Qué lugar les ofrecemos? ¿Dónde las ubicamos? El recorrido que voy a proponer claramente va a ser un recorrido de mi elección. No voy a poder evitar sentirme convocado personalmente con algunas imágenes, pero creo que va a ser de utilidad para tensionar y permitir la aparición de nuevas imágenes que a todos nos puedan interpelar desde diferentes lugares personales, sociales o culturales. En el año 1972, John Berger decía: nunca miramos una sola cosa, siempre miramos
la relación entre las cosas y nosotros mismos. Nuestra visión está en continua actividad, en continuo movimiento, aprendiendo continuamente de las cosas que se encuentran en un círculo cuyo centro es ella misma, constituyendo lo que está presente para nosotros tal cual somos. El trabajo se va a tensionar una serie de imágenes que provienen desde diferentes lugares. Hay imágenes que provienen desde trabajos de autor. Voy a trabajar con imágenes de Juan Gatti, con su trabajo Transhispania, con su gran colaboración con la primera revista trans europea, en su colaboración de 3 años para dar visualidad a este grupo minoritario. Voy a trabajar con el trabajo de la brasileña Angélica Das, con su proyecto Humanae, y su trabajo de retrato y su trabajo de empatía, como una forma para poder reconocernos diversos. Voy a trabajar con una imagen de agencia, con una imagen de la agencia F de 2017, donde por primera vez se fotografió a un primer caballero junto con las primeras damas de un país, el primer caballero gay fotografiado. Voy a trabajar con la obra de Mauricio Torogoya, el chileno, fundamentalmente con un autorretrato, como forma de empatía. Y voy a trabajar tal vez finalmente con una imagen que fue muy mediática en su momento, una imagen del año 2015 que fue con el niñito Alan Kurdi muerto en las costas turcas, una imagen que se viralizó y que después fue levantada y fue replicada y fue apropiada por cantidad de fotógrafos, fundamentalmente con la obra de Ai Weiwei, el chino, y bueno, de esto se va a tratar mi trabajo. Muy bien, perfecto, muy bien. Bien, muy bien, ahí están comentando ya, Anabela también coincide con lo impactante de esa imagen. Es muy interesante el corpus de obra elegido por Marcelo también. En algún momento le saqué algunos para dar clase, quiero decir, porque bueno, las cosas van y vienen. Y ahora invitamos a Sara, ¿sí? A que nos cuente de qué se trata su ensayito. Hola, ¿me oye? Sí, Sara, buenas tardes, te escucho. Buenas tardes a todos. Y te vemos incluso, muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, mi proyecto se llama Pacto. A partir de este proyecto escribí el artículo también en colaboración con el profesor Julián Velázquez, que no se encuentra, pero hizo parte del proyecto también de la Jorgeta de Lozano. Entonces, bueno, Pacto es un trabajo de investigación y creación fotográfica que a partir de la revisión del rastro de una fotografía extraviada y del lugar tanto físico como metafórico mediante el cual ha sido representado, articula el diseño de un artefacto plástico como una reinterpretación de la narrativa de familia propuesta, permitiendo cuestionarla y aproximarse a ella desde otras perspectivas. Entonces, mediante este proyecto yo propongo, o en esta etapa del proyecto me propongo responderme una pregunta que surge a partir del hallazgo de un diario en el que mis papás escribieron durante mis primeros años de vida, en el que se encontraba una fotografía que desapareció y que después de la separación de ambos, la narrativa de familia propuesta se pone en duda porque esa foto no la encuentro en ese contenedor. Entonces, para el momento del proyecto me pregunto cómo reinterpretar o reconstruir un relato por medio de una fotografía extraviada. La parte de la investigación que escribí para el artículo trata de explicar un poco cómo la metodología del proyecto se dio desde 2 perspectivas. La primera, teniendo todo lo técnico del rastreo de una fotografía a partir también de los textos de instrucción de Boris Kosoy, y a partir de la poética del espacio ya para hablar de la experiencia personal y la idealización y romantización de un espacio a través de un recuerdo del texto La poesía del espacio de Gastón Bachelard. Entonces, propone la investigación de la fotografía de estas 2 perspectivas, un poco jugando con lo que puede ser ficción y lo que puede ser realidad de este recuerdo, de estas narrativas de familia que se naturalizan también, la manera como se comunican a través del melodrama.
Entonces, básicamente tomo el diario como el contenedor de la fotografía extraviada y una fotografía que encuentro, que es a la que también se le hace un recorrido casi cartográfico para poder rearticular esta investigación fotográfica técnica y emocional. Para la primera etapa del proyecto, entonces me propongo construir un artefacto que es un trasteo o digamos una mudanza, pero acá la palabra para mí trasteo es fundamental, en la que cada caja que se encuentra aquí apilada contiene una pregunta o un hallazgo fotográfico durante el proceso del proyecto. Entonces la idea de este artefacto es poderlo mover y trasladando también así conmigo las preguntas y hallazgos a través de esta investigación. Perfecto, muchísimas gracias. Me encanta. Estos hallazgos de fotografías extraviadas suelen ser riquísimas para hacer análisis exhaustivos. Sí, muy bien. Me alegro un montón. Bueno, Julio César no está, ¿verdad? Había dicho que iba a venir de la Universidad Nacional de Colombia, pero no está. Y entonces quedaría él y quedo yo. Entonces, yo les voy a contar ahora de qué voy a escribir, de qué estoy escribiendo, de hecho, porque ya estamos ahí justo con la entrega, de hecho algunos ya entregaron, y después damos espacio para preguntas, intercambios, etcétera. Con lo cual, yo diría que mientras yo hablo, se empiecen a escribir en el chat preguntas a los distintos oradores y los distintos oradores contestan oral y visualmente, pero las preguntas canalicémoslas por el chat. Así yo mientras tanto les voy contando, vayan pensando todas las preguntas y escribiendo todas las preguntas que quieren hacer. Bueno, les cuento entonces un poco de qué va mi texto. Mi texto se va a llamar La imagen durante el tiempo suspendido y, como ustedes podrán ir imaginando, tiene que ver con este momento tan especial que estamos viviendo de la pandemia. Lo primero con lo cual yo voy a trabajar es hacer un análisis muy profundo de lo que significa la experiencia, de lo que significa desde el orden vivencial, desde el orden de la percepción sensorial, y cómo esa experiencia queda registrada en el cuerpo. A esa vivencia en general le adjudicamos un sentido, y después a ese sentido, visualmente, por medio de distintos dispositivos y artefactos visuales, lo compartimos, lo transmitimos y lo comunicamos, ¿no? Hay una idea sobre la transmisión visual de la experiencia que viene un poquito de Walter Benjamin, que en el libro Pequeña Historia de la Fotografía señalaba que solo a través del lenguaje visual podemos encontrar, distinguir el inconsciente óptico, ¿no? Del mismo modo que el psicoanálisis nos lleva a percibir el inconsciente pulsional. Lo mismo sucede entonces con las experiencias social e histórica, es decir, no solamente desde lo individual, sino también desde lo social e histórico, porque además este es un momento que estamos viviéndolo globalmente. La posibilidad de registrar esto a través del lenguaje visual conforma lo que yo llamo el gesto poético, la enunciación, ¿sí?, que nosotros podemos hacer de distintas cuestiones. Donde queda impregnado, por un lado, la huella del productor, pero también queda impregnado el referente, el tema que nos está ocupando hoy. Podemos decir que la percepción del cuerpo se fue modificando históricamente, que el capitalismo ha producido un cuerpo cuyas vicisitudes, en muchos casos, ha salido a relucir hoy con la pandemia, ¿sí? Desde cuestiones de enfermedades, desde la cuestión de la pobreza,
desde la cuestión del hacinamiento, varios aspectos, individuales y colectivos. Y esto también se ve en las imágenes que recibimos. Hay un enorme corpus de imágenes que fue producido en estos meses, tanto de manera individual como de manera agrupado en colectivos fotográficos, por ejemplo. Ustedes saben que los colectivos fotográficos suelen unirse de acuerdo a afinidades selectivas, son como una plataforma consensuada de temas, de gestos, de ideas. Entonces, muchas de las imágenes producidas durante este periodo dan cuenta de todo esto. Entonces, tenemos imágenes que dan cuenta de lo que sucede en la calle, tenemos imágenes que dan cuenta de cuestiones que tienen que ver con lo enunciable, pero también con su contracara, con lo inefable, ¿no? Fotografías que dieron cuenta de experiencias límites en los momentos álgidos del COVID-19 a nivel mundial. Pero también tenemos otro corpus de fotografías que hablan del cuidado. Tenemos un corpus de fotografías en general aunados en colectivos feministas que hablan de su relación con sus hijos, del cuidado, del maternar en momentos de pandemia, de las 24 horas de estar con el hijo, la hija, y del cuidado del cuidado y las sensaciones, ¿no?, que eso implica. Entonces, estas imágenes se convierten de pronto en un testimonio, ¿sí? Y Agamben dice con respecto al testimonio que está formado por un campo de fuerzas recorrido por corrientes de subjetivación, porque todas estas fotografías tienen que ver con lo simbólico y tienen que ver con lo subjetivo, por supuesto, también. Pero indudablemente esa mediación de la cámara ayuda a que el productor se convierta en un narrador omnisciente, ¿sí?, con una distancia casi justa, como dirían algunas personas que trabajan lo teórico o lo histórico también, para, por un lado, preservarse psíquicamente y poder esbozar una comprensión con características sensibles e inteligibles, porque la imagen siempre trabaja sobre esas características, sobre lo sensible y sobre lo inteligible. Entonces, ahí es como se conformó un corpus de imágenes que además operan sobre el imaginario colectivo. Esta es la parte del análisis de la imagen. También va a haber una parte desde el análisis de una pedagogía visual, cómo han cambiado las variables de nuestras clases, qué significaron las clases en el momento más álgido de la pandemia, en el momento como vivimos todavía nosotros en la Argentina, de una absoluta cuarentena, el apoyo, el carácter estructurador de nuestras clases, ¿no? Eso, y algunas variables que tienen que ver más con lo pedagógico y didáctico del momento, como es el armado curricular, etc. Bien, de eso va a tratarse mi artículo. Señor Camilo, ¿quiere decir algo? Alejandra, pues no tenemos preguntas en este momento en el chat, pero me interesaría mucho. Tú sabes que uno de mis grandes temas de trabajo es lo que tiene que ver con la relación del dispositivo, con todos los desarrollos del entorno académico, el entorno curricular, como todas estas dinámicas que estamos restringidos. Lo citabas tú desde Agamben directamente, que es uno de los referentes que normalmente trabajo dentro de mis investigaciones, y me gustaría de pronto hacer una pregunta abierta a nuestros escritores y escritoras. ¿Cómo se encontraron, digamos, con estas dinámicas del dispositivo de hacer imágenes? Llámese fotografía, llámese un computador, llámese, no sé, por ejemplo, en el caso del hecho caligráfico que hablábamos con el tema de Javier Pozo, del equipo que trabajó lo de publicidad vernácula, por ejemplo, que hay muchos dispositivos. Si nos damos cuenta,
dentro de toda esta indagación de lo visual, hemos pasado por distintos caminos, ¿no? Desde la representación de la arquitectura en los medios digitales que nos hablaba Pablo, desde la representación que tiene Alejandro precisamente, ahí está, creo que Alejandro está levantando la mano. Ahora Entonces, te damos Alejo, la palabra, Alejandro, sí. ok, y también Andrés, entonces adelante por favor. Alejandro, Andrés, ¿quién quiere hablar primero? A ver, cuenten. Creo que Alejo levantó la mano primero. Ok, Alejandro. Alejandro. Bueno, sí, por turno. Bueno. Pues realmente para nosotros ha sido parte fundamental, precisamente mi tesis de doctorado se radicó específicamente en el concepto de lo que es la artefactura y tratar de entender cómo estos espacios de creación están mezclados con la tecnología y con la técnica, pero no solamente desde lo instrumentalizante, sino desde la creación. Una de las cosas que motivó el taller, precisamente el taller 2 como fue enfocado, fue la tesis doctoral. Lo primero que hice fue trasladar todos esos contenidos que había logrado identificar en la tesis para entender esos escenarios de creación. Una de las cosas que habíamos encontrado era que en el ámbito, por ejemplo, de la animación a nivel colombiano, era muy particular porque uno siempre piensa que está primero el guión, y el guión viene el storyboard se viene una propuesta productiva, y la propuesta productiva se enlaza con lo que es lo plástico y obviamente la producción técnica y digamos que divulgación. En el espacio que nosotros creamos, una de las cosas que nos encontramos fue que los realizadores colombianos no surgen necesariamente desde el punto de vista de lo narrativo. Hay veces que la técnica o la tecnología, el dispositivo, sugiere lo que va a suceder en la animación. Entonces, digamos que venían de diferentes fuentes. Entendimos que inclusive el dispositivo, muchas veces la técnica de stop motion daba la idea en sí misma, ni siquiera había una narración muy clara, sino que empezaban a jugar con cosas que tenían en stop y eso iba dando una historia y terminaba volviéndose en un corto animado. A veces era la plástica, a veces querían trabajar desde la pintura o y resulta que eso sugería otra cosa. La narración decían, esta narración es para hacerla en 3D, no aguantan otra técnica. Entonces creo que eso lo trasladamos al taller y lo que buscamos es precisamente que si bien hay unas mezclas, hay técnicas, porque trabajamos con taller de maderas, trabajamos con 3D, trabajamos con dibujo animado, que los diferentes soportes o plataformas no limiten precisamente la propuesta plástica, y por eso se trata de que en los diferentes soportes traten de resolver el problema. Cada uno tiene sus limitaciones y cada uno tiene sus posibilidades, pero que la plástica no se, por decirlo así, la plástica visual, la animación, no se vea limitada por el dispositivo. El dispositivo tiene que convertirse simplemente en un sistema en el cual permite o permea todo lo que va a ser la expresión, pero creo que fue una cosa muy valiosa es encontrar que muchas veces desde las maneras más básicas se lograba resolver, y hay veces que la tecnología colaboraba, pero en el sentido inverso, es decir, en vez de decir que uno lo finalizaba en 3D, el 3D les daba elementos para poder trabajar en el stop motion, digamos que las poses o las formas de volumétricas, etcétera. Entonces creo que es entender que todos esos dispositivos se convierten en diferentes. Se nos congeló Alejandro. Se colgó un poquito. A ver si vuelve ahí. Sí, vuelve, si no, creo que. Bien. Bueno, Andrés, cuéntanos. Hola, bueno, esta pregunta me parece muy interesante en el sentido de cómo nosotros utilizamos estos dispositivos en nuestros procesos de investigación. Realmente para nosotros el dispositivo, sea una cámara fotográfica, sea un celular con cámara fotográfica de cámara de video o una cámara de video, dentro de nuestra línea de investigación que tiene como nombre lenguajes urbanos, se ha convertido en algo totalmente significativo. Nosotros nos dedicamos desde hace más de 10 años a estudiar la ciudad en diferentes formas, con sus expresiones, prácticas, comportamientos, desarrollos y elementos que se van dando a partir de la interacción social. Y en cada uno de los elementos nos hemos dado cuenta que para hacer una buena etnografía, la cámara se convierte en ese dispositivo básico que nos da cuenta de la información captada. En el caso particular de la publicidad vernácula, cuando nos fuimos a la ciudad de Cartagena y nos metimos en el barrio de Basurto, en la plaza de Basurto, encontrando al personaje específico que se encargaba de hacer todo lo que era la gráfica popular picotera, la gráfica del picó, de la champeta en la ciudad de Cartagena, nos dimos cuenta que para poder dar un elemento visual que nos permitiera encontrar las características propias de la publicidad vernácula, entendiendo el proceso del personaje que es el runner, que es José Corredor, que tiene su taller en medio de una plaza y que tiene todos los elementos allí,
la cámara se convirtió en algo totalmente significativo. Allí pudimos hacer no solo el rastreo de cómo era la gráfica, no solo establecer las características propias de lo que era el trazo, los colores, la construcción de la imagen, para que toda la comunidad champetera lo pudiera entender, sino también nos permitió hacer entrevistas, nos permitió entender cuáles eran sus motivaciones, cuáles eran sus objetivos, cuál era la forma de llegar a la gente y cómo se construía la imagen en esos términos para una comunidad tan específica como lo puede ser la champetera en la ciudad de Cartagena. Definitivamente el trabajo que nosotros hacemos, más allá de que tiene mucha influencia sobre el análisis de la imagen desde distintas perspectivas, en términos de la etnografía y el trabajo de captación de datos, nos ha permitido aterrizar mucho con diferentes metodologías y con diferentes instrumentos, la forma en la cual podemos realmente analizar la información. En este caso, el dispositivo para nosotros es un mediador entre lo que podemos entender, lo que podemos recolectar de información y posteriormente lo que podemos analizar. Esta visión nos permite aterrizar más las cosas, ser más objetivos en la interpretación de la información y, por supuesto, poder contar las historias como se deben contar en torno a la captación de información desde la etnografía. A eso nos dedicamos y creo que la pregunta de Camilo va dirigida hacia cómo nosotros hacemos uso de estas herramientas. Creo que esa sería un poco la apertura de cómo nosotros utilizamos los dispositivos en nuestras investigaciones. Bien, muy bien, perfecto. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Estamos leyendo el chat. Acá dicen, tengo dos preguntas. Una para Eduardo Russo. ¿La obra fílmica de Tarkovsky puede ser entendida como un compendio de ensayos o una enciclopedia? Ahí viene además con una expectativa al final. Bueno, sí, sería interesante hacer. Es una cosa interesante el caso de Tarkovsky porque realmente, a pesar de no pertenecer en términos orgánicos cada una de sus películas a esto que podría llamarse una categoría de filme-ensayo, no cabe ninguna duda que muchas dimensiones que se abren en su transcurso pertenecen a este discurso ensayístico. O sea que de pronto es una categoría mucho más fluida que lo que permitiría decir, bueno, lo pongo en un casillero u otro a este filme en particular. Sin ninguna duda, la producción de Tarkovsky pertenecería a ese tipo de dimensión en términos, aunque sea a nivel de secuencia, por ejemplo, ¿no? O de algunos episodios. Y en cuanto al libro ese se leyó, Eduardo Russo sobre Lynch. Bueno, sí, ojalá pudiera hacerlo alguna vez. Me encantaría. Vamos a ver si queda tiempo, pero realmente sí, sería fantástico poder hacerlo. No sé si yo tendría que convocar para un próximo cuaderno con temática así acotada de David Lynch y que eso sea un disparador, pero bueno, podemos pensarlo. Bien, genial. ¿Qué otras preguntas? Camilo, ¿alguna otra pregunta que tengas por ahí? Nuestros participantes, nuestros asistentes. Alguien está levantando la mano ahora, me parece, Alejandra. No sé si... No veo a nadie. ¿No? Ok. No, por el momento no tengo como otra pregunta, de pronto, no sé si... Bien. A ver, Sandra Suárez, que es una asistente, dice excelentes presentaciones, felicitaciones a los participantes, le agradecemos mucho y la invitamos a hacer alguna pregunta. También hubo Diana Murcia, también había estado interesada en algunas de las charlas y de las ponencias. Eduardo Russo agrega, se podría afirmar, por ejemplo, de algunas producciones de Bergman también, ¿no? El tema del filme ensayo, ¿sí? Muy bien. A ver, tengo algunas preguntas para Daniela también, y Daniela, una gran amiga, también dice lindísimas ponencias, muchísimas gracias. Tengo alguna pregunta yo para Jimena y Laura, para que nos cuenten un poquito más acerca sobre lo que están escribiendo.
Bueno. Para que nos amplíen un poquito más. Me quedé con ganas de saber un poquito más. Bueno, digamos que ¿me están escuchando? Sí. Sí. Bien, digamos que hay una reflexión que es muy interesante sobre este trabajo y es precisamente lo que ocurrió durante el tiempo que en Colombia se dio la firma del acuerdo de paz, o sea, que dio como resultado ese proceso en donde se habla de la firma de la paz, una paz que todavía no nos llega, que por supuesto sigue siendo una falacia, y revisar a la luz de las teorías que se manejan alrededor de la imagen y específicamente de la fotografía, da una luz de la forma en cómo el Estado manipula la imagen para lograr unas afiliaciones. Esto es, digamos que el centro de esta investigación es mirar no la fotografía como digamos que lo que han hablado muchos, o sea, registro de la realidad, sino como dispositivo de manipulación. Y en este sentido, mirarlo a la luz de cómo los medios, se hizo un análisis de más o menos unas 2.000 imágenes y se fueron recogiendo después de varios análisis hasta quedarnos con solamente 5 que resultaron casi que comprobando 5 hitos dentro de ese proceso de paz que dan cuenta de una u otra forma de la realidad por la que atraviesa Colombia, pero también de la mentira a la cual nos vemos sometidos todos como ciudadanos. Entonces, en este sentido, la fotografía efectivamente documenta una realidad. El problema es cuando la mayor parte de los colombianos asume esa realidad como una verdad y no genera una discusión crítica sobre lo que se da a través de que la imagen nos habla. Entonces, perfecto, muy bien, bárbaro. Más o menos a lo que se apuntó con esta investigación. Buenísimo, muchas gracias. Pregunta Daniela, ¿sí? Pregunta Daniela a Carla Izaza, que explique un poquito más las categorías desarrolladas en su trabajo. Hola, claro que sí. Pues digamos que un poco siguiendo con la idea de no caer en el análisis cartográfico tradicional, se buscó abordar, digamos que el espacio desde diferentes ángulos. Entonces, se buscó hacer, digamos, un poco desde lo macro hacia lo micro. Entonces, estas categorías fueron el espacio geográfico, que como decía Camilo, existe en sí mismo y digamos que no se tiene en cuenta tanto como sus características de poder y de, digamos, de política, sino que simplemente es un espacio que existe porque es notable y porque se ve, digamos que es como más hacia la imagen satelital. Después de esto, ya cuando los territorios se empiezan a delimitar, cuando ya se empiezan a notar fronteras, se vuelve ya el territorio, cuando ya hay cuestiones políticas que inciden en este espacio, ya se vuelve un territorio como tal. Otra de las categorías es la territorialidad, que ya es como el grado de poder que incide una persona sobre cierto territorio. Y también pues esto afecta mucho, no tanto cómo la persona afecta el territorio y cómo el territorio a su vez afecta la forma de vivir de las personas en él. Y digamos que ya la categoría mucho más íntima, mucho más cerrada es el lugar, que es ya, digamos, el espacio de lo cotidiano, el espacio más subjetivo que puede haber en un territorio que hable de una persona, que hable de sus costumbres, que hable de cómo es su día a día, digámoslo así. Bien, muchísimas gracias. Ale, Sara, querías preguntar algo.
Y yo quería responder la primera pregunta, pero tuve un problema con la red horrible. Pero bueno, ya. Lo que pasa es que quería compartir un poco mi experiencia con el dispositivo. Que tiene relación al proyecto, pero también como me gustó un montón que hay muchos proyectos que están enfocados como a la academia, como los procesos de aprendizaje. Entonces quería comentar que antes de la profesionalización, que fue el programa al que yo presenté el proyecto, con el que participo en el cuaderno, estudié la tecnología que se trata de fotografía, también la Tadeo, que se trata un poco más de hacer imágenes, de entender la cámara, de aprender a usarla, de aprender a controlar con ella todo estas experiencias que estamos contando. Sin embargo, en el proyecto yo no hago ninguna fotografía. Si bien sí uso una imagen fotográfica como para tomar o extraer de ella una historia que quiero contar, el ejercicio que yo hago, mi dispositivo se traslada a una fotocopiadora, puesto que también como estoy tomando un relato de mi infancia, mi propósito era dejar ver o demostrar o comunicar el rastro de desvanecimiento que yo encontré en este relato y también el tránsito que habitaba en la imagen fotográfica, el desgaste, las huellas, el paso del tiempo. Entonces, mi trabajo fue, dentro de muchas cosas también, desarmar esta imagen fotográfica en varias partes de manera digital, escanearla y posteriormente a eso fotocopiarla. Entonces, el proceso ya para la siguiente etapa de mi proyecto es un poco trasladar el ejercicio análogo que hacen mis papás de escribir en un diario a mano a una comunicación ya mucho más digital. Es como estas experiencias a través de la imagen fotográfica se vuelven para mí una especie de data que yo puedo manipular incluso con la tinta de una impresión que se repite hasta que se desgasta. Y quería compartir un poco esa experiencia también. Bien, muy bien. Muchísimas gracias, Sara. Quería responderle a Sandra, que me hace una pregunta. Sandra dice, sobre mi temática en particular y conociendo alguna de tus investigaciones, ¿cómo ves el papel del fotógrafo, bueno, en este escenario de la pandemia? Es una excelente pregunta, Sandra, porque realmente ahí podemos trabajar la visión del fotógrafo desde varios lugares, o varios lugares aunados, ¿no? Por un lado está el fotógrafo que trabaja más desde un lugar documental, y por otro lado está el fotógrafo que trabaja más desde un lugar autoral, y hoy en día esos lugares se fusionan, ya no hablamos más de fotografía documental por un lado y autoral por el otro, sino que encontramos una fusión en eso. Entonces hay algo de lo que yo llamo poiesis, que es la enunciación de cada uno, pero es la enunciación de cada uno de acuerdo a la situación y al lugar donde cada uno vive, al momento en que vive, se tiene que ver con las condiciones históricas, socioculturales y del lugar del productor, digamos, ¿sí? Entonces tenemos desde ese lado, y desde ese lado el fotógrafo realiza imágenes que testimonian de algún modo o de otro, más simbólicas o más directas, más testimoniales o más simbólicas, ¿no? Pero todas conforman el imaginario de lo que es este momento histórico. ¿Otras preguntas? No veo más en el chat, Alejandra. No sé si alguien más tenga alguna otra intervención, así abierta a todos a los escritores y a las escritoras. Andrés está levantando la mano. Muy bien, Andrés. Cuéntanos. Realmente quiero agradecer no solo este espacio, sino la invitación para tener visiones tan interesantes acerca de
la fotografía, del diseño de la imagen, de las investigaciones de profesores y de estudiantes, porque eso es lo que permite construir realmente academia. Realmente les agradezco a ustedes dos por coordinar toda esta cantidad de personas con temas tan interesantes. Felicitar a todos los que se presentaron el día de hoy. Hay unos temas apasionantes que también, como ya lo dijeron en el chat, quiero leer ya los artículos completos. Quiero ya tener el número para ponerme a leerlos uno a uno y ojalá contactarme con cada uno de ellos para poder entablar esas conversaciones que son también más interesantes. Eso era lo que quería agradecer y agradecerles a ustedes dos por toda esta organización. Gracias, Andrés. No, por favor. Acá hay una pregunta de María Jimena, que está dirigida a Andrés. Si quisiera saber un poco más de la ampliación sobre índice y los indicios y cómo lo construye como categoría. Buenas tardes. Bueno, gracias por la pregunta, María Jimena. De manera muy sintética, yo traté de comprender esas dos nociones a partir del pensamiento de este tipo que yo desconocía, Henri Van Leer, y en términos generales, él es un pensador de la fotografía. Él tiene un pequeño libro que se llama Filosofía de la Fotografía, que está casi que en contraposición al pensamiento de Flusser sobre la fotografía, y él va a retomar la noción de archivo de Foucault, que es una noción pues, que también él trata desde la perspectiva del dispositivo, para decir que toda la organización de las imágenes o la organización de la imagen contemporánea, sobre todo en el dominio de la fotografía, corresponde a una disminución de la potencia de la fotografía. El índice, de alguna manera, para poder archivar una imagen, disminuye las potencialidades de la fotografía, dice este tipo. Al contrario de los índices, los indicios son o serían las imágenes, las fotografías que muestran algo que es, voy a retomar un término de Lyotard, aunque él no lo utiliza, irrepresentable, pero que sin embargo está captado por una fotografía. Eso es como lo que él trabaja en ese pequeño texto, pero yo lo que trato de hacer es como una traducción de esas nociones al ámbito de la imagen que produce el software Heliodon en arquitectura y el software Revit en la metodología BIM. Más o menos es algo así lo que trato de trabajar en el escrito. Gracias. No, gracias a vos, Pablo, muy bien. Bueno, muy bien. Queríamos agradecerles a todos los que escriben en el cuaderno, como dice Camilo, ¿sí? Y queríamos agradecerles a todos los presentes y también a todos estos que dicen esperamos con ansia sus artículos, ¿no? Nos da ahí como mucha idea. Ahí les tienen el link donde van a poder a partir del 17 de agosto ver la grabación de este encuentro de hoy, así que no anótenselo. Bueno, fue un placer verlos a todos, fue un placer trabajar con todos. Vamos a seguir trabajando, no se van a salvar de nosotros dos, de nuestras correcciones, de nuestros pedidos, vamos a seguir insistiendo, por no decir otra cosa, pero muchísimas gracias por estar hoy, han enriquecido realmente la tarde y como decía Pablo también, o no me acuerdo quién, hay un intercambio académico enorme acá, y que es muy importante y muy interesante. Bueno, muchas gracias. Me uno al agradecimiento a Alejandra. Le quiero agradecer también, principalmente quiero hacer como una mención especial a nuestras estudiantes que están participando en estos proyectos, que están haciendo estos primeros lances, como decía Andrés hace un rato. De esto se trata un poco construir academia, construir nuevos escenarios para que todos podamos participar y pues bueno, obviamente la Universidad de Palermo como siempre, que nos da estos espacios tan importantes para la difusión de todos estos temas alrededor de la imagen. Alejandra, a ti como siempre, muchísimas gracias por estas invitaciones y por siempre tenernos en cuenta. Por favor, va a ser un placer leer los trabajos de todos y reunirlos en un cuaderno y vayan preparándose para la presentación, porque vamos a hacer una gran presentación también. ¿sí? Claro, esperamos que en físico en Buenos Aires, esta vez sí podamos estar en Buenos Aires. Esperemos.
Bueno, muchísimas gracias a Bien. todos. Y nos veremos pronto y obviamente nos leeremos y nos escribiremos mucho. Muchas gracias.